Aleluya. Shalom, shalom, mis hermanos. Vamos a prepararnos ahora para lo que va a ser la ministración de la palabra. Le vamos a pedir que puedan buscar en las Escrituras. Vamos a mostrar los versículos. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 24. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 24. Vamos a decir, vayan anotándolo, vamos a decir a la hermana Carmen para que lo vaya leyendo inmediatamente. Amén. La palabra se lee en el nombre de Yotipajé, Yeshua Hamashiach y Yeshua Jacones. Daniel 7, el 7 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. El 24 dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Aleluya. Aleluya. Vamos a decirle a la hermana Julie que busque en Hebreos 7, versículo del 13 al 28. Hebreos 7, del versículo 13 al 28. Shalom, shalom. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si es semejanza de Melquisedec. Se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, porque la cual nos acercamos a Elohim, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo: juró el Adón y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, Kadosh, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, que ofrecen primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituyó sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Perfecto para siempre. Perfecto para amén. siempre. Amén, amén. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y versículo 26. Lisa, la señora Lisa.
Sí. Capítulo 17, versículo 2 y versículo 26. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 17, ¿verdad? 26. No, Apocalipsis 17, versículo. El último versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la arena. Amén. Amén. Salmo 78, versículo 55. Mari. Ahora sea en nombre del Abba, de Ben y de Ruach HaKodesh. A este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Amén. Amén. Salmo 78, versículos 67 y 68. El hermano Luis Ángel. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Aleluya. Apocalipsis 5, versículo 5, Lisbeth. Cierra Lisbeth. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, la hermana Yomari. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Apocalipsis 7, versículo 5, Julian. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, el varón Noah. Apocalipsis 21, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Apocalipsis 17, versículo 17, el hermano Juan. Aleluya. Fue Elohim puesto en sus corazones el ejecutar los que él quiso ponerse de acuerdo y dar a su reino a las bestias hasta que se cumpla las palabras de Elohim. Aleluya. Amén. Padre, te pedimos ahora que a través de esta palabra, hoy yo Pajei, en cada versículo que se ha tratado, se ha traído, tú traigas los niveles de revelación, de guianza, que pueda mostrar el poder de tu palabra y el cumplimiento profético de ella, para que cada uno le sirva de guianza para este tiempo presente. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos toda rabá. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Miren,
Vamos a ver el título, amén, de este tema. Amén. Creo que los hermanos, para que poder compartirlo con los hermanos, ahí está. El título es Los 10 cuernos y cuál es su interpretación profética en el Ed, tiempo real, primera parte. Los 10 cuernos y cuál es su interpretación profética en el Ed, tiempo real, primera parte. Los 10 cuernos y cuál es su interpretación profética en el Ed. Donde decimos, esa es la pronunciación de Ed, que es Aleph y el Taf. Principio y fin. Amén. El tiempo real, que es el mismo Yeshua HaMashiach, que está marcando el tiempo desde el principio hasta el fin. Amén. Yosef Pajay lo marcó. Ya nosotros eso lo hablamos en la otra prédica, ¿se recuerdan? En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, él marcó que él dijo, él dijo ahí los llamados de mi nombre, amén. Los llamados de mi nombre, amén. A esto lo llamé. Y asimismo, él marcó desde el principio el tiempo del fin. Pero cuando nos vamos al libro de Daniel, capítulo 7, y aquí yo quiero la semiología de la palabra que estamos viendo, es en hebreo se pronuncia Behemat, ¿verdad? Que al español es bestia. Amén. Recuérdense el título, los 10 cuernos y cuál es su interpretación. Esos 10 cuernos lo tiene ¿quién? Es una bestia que tiene 10 cuernos, que está en el libro de Daniel. Amén. En lo que es la semiología, hay una señal de revelación profética que trae esa manifestación de la palabra en el libro de Daniel. Amén. Entonces, también en el hebreo pronunciado Hayá significa animal salvaje o fiera en la etimología. Behemat en la etimología, un animal grande, una bestia de carga, un animal doméstico, cornudo, ¿verdad? Son expresiones para poder ver que es una bestia peligrosa o del bosque. Behentat es una variante menos común que es utilizada en los contextos literarios. Y cuando se refiere, recuérdese que es una parábola, ¿verdad? Pero también lo traen con una expresión metafórica para hacer una comparación. Vemos que es una bestia y ahí tiene el real significado, ¿verdad? Profético con relación a lo que es una persona cruel o despiadada. Y entonces ahí sí se utiliza la palabra del hebreo al español Hayá o la frase Adán Rasha, hombre malvado. Adán, hombre, Rasha, malvado. Amén. Significa que entonces cuando Yosef Pajay le está dando la revelación a través del Malak y de la visión a Daniel, le está mostrando que la bestia tiene esa representación. Entonces, por eso la interpretación de los 10 cuernos que surgen en la cuarta bestia en Daniel 7 y se menciona nuevamente en Apocalipsis 17, por eso es que estamos viendo, amén, lo que está en Daniel 7 y lo que está en Apocalipsis 17, amén. Y es para que veamos, estos dos capítulos son los más debatidos en la escatología bíblica. La escatología tiene que ver, que ya ustedes saben, ¿verdad? Pero al que puede estar aquí viniendo en el día de hoy, la escatología es el estudio de lo que son las profecías ya dichas, dadas por el Padre, y cuál es el cumplimiento del tiempo de ellas. Amén. Entonces verificamos la profecía y vemos qué parte ya se cumplió y qué falta por cumplirse. Entonces vemos
cuáles son los eventos en los cuales están interconectados para este tiempo y muestra la revelación. Entonces, por eso ambos pasajes vamos a estar viendo que describen un poder futuro que surge de la fragmentación de un imperio anterior, comúnmente estaba identificado como el Imperio Romano, y que precede al fin de los tiempos. Ahora, es importante ver que hay diferentes corrientes de interpretación profética. Entonces, vamos a buscar el contexto bíblico, que son los versículos que hemos hablado. Vamos a buscar Daniel, capítulo 7, versículo 7. Amén. Daniel, capítulo 7, versículo 7 y versículo 24. Amén. Aleluya. Dice así Daniel, capítulo 7. En el capítulo 7 habla de la visión de las 4 bestias. Es el contexto, ¿verdad? Entonces, y ahí describe una cuarta bestia, terrible y espantosa, con 10 cuernos. Dice así el versículo 7, mi hermano. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, dice Daniel, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hay una descripción. Amén. Tiene 10 cuernos. Hay un cuerno pequeño que surge entre esos 10 cuernos, arrancando a 3 de los anteriores y hablando con arrogancia. Amén. En el versículo 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Amén. Y a 3 reyes derribará. Aquí nos está dando características para darle seguimiento de manera escatológica a lo que es esa revelación profética, para saber su cumplimiento. Amén. En Apocalipsis 17, vamos a buscarlo antes que vayamos a comenzar a ver las primeras escuelas de interpretación. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan la otra prédica, lo que se hablaba de la interpretación? ¿Se recuerdan que se hablaba de la exégesis, homilética, hermenéutica? ¿Se recuerdan? Que la tenían a través del Talmud, los hebreos, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, ¿ok? El consejo rabínico. Pero también Yahshua, dijo él, que él era su propia exégesis. Él lo daba a través de las parábolas y él lo ponía en práctica, aplicando esa palabra en sí mismo. Amén. Entonces, la interpretación, hay diferentes escuelas, pero primero vamos a leer Apocalipsis 17, versículo 12, amén, versículo 12 y versículo 16. Amén. Aleluya. Estoy buscando Apocalipsis 17, versículo 12, dice así, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Vieron? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente ¿con quién? Con la bestia. Aleluya. Amén. Dice el 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aleluya. Amén. En el 17 hay una lectura que se hizo
que dice, porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras. Tiene un tiempo de cumplimiento, hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Bien, mis hermanos, ahora sí, nosotros vamos a ver las principales escuelas de interpretación. Hay una escuela de interpretación que es la histórica. La histórica, que es la preterista o histórica. ¿Ok? Es para que sepamos que estas diferentes escuelas de interpretación es como interpretan esta profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis. Y para que veamos en la realidad, amén, cuando analicemos los diferentes contextos de estos versículos, cuál es la que realmente está dando la interpretación profética para este tiempo. Amén. Entonces, esta visión sostiene que los 10 cuernos representan la desintegración del Imperio Romano en el siglo V, después de Yeshua. Sí, en 10 reinos bárbaros que formaron las bases de la Europa moderna. Amén. ¿Cuáles eran esos 10 reinos? Históricamente se identifican con las tribus germánicas que invadieron a Roma. Y esos son los vándalos, los alanos, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los anglosajones, los lombardos y los érulos y los burgundios. Esos son esos 10 reinos, ¿verdad? O sea que esta corriente de pensamiento, esta corriente da una interpretación histórica y nos dice que estos son los reinos que ellos creen que se está aplicando y se está hablando en el libro de Daniel. ¿Me siguen? Amén. Ok. El cuerno pequeño se identifica con el surgimiento del papado o el sistema de la iglesia romana, que supuestamente arrancó 3 de esos reinos, de esos 10 reinos que hablamos ahora mismo, que a menudo ellos citan que son los érulos, los astrógodos y los vándalos, que eran arrianos, para establecer una supremacía teocrática. Teocrática es un gobierno, ¿verdad?, por la vía de Dios, que duró siglos hablando blasfemias al intentar cambiar las leyes divinas, como el cambio del día de reposo. ¿Vieron? ¿Cuál fue el cumplimiento, según ellos, en su interpretación de esta escuela? Dice, para esta escuela la profecía se cumplió históricamente y el cuerno pequeño gobernó durante el periodo de Edad Media, 1260 años proféticos. ¿Vieron? 1260 años proféticos. Entonces, esa es la preterista, esa es la interpretación histórica de esa profecía. O sea que ya para ellos, ya eso se cumplió. ¿Sí? Y si ya eso, si eso se cumplió, lo que está en Apocalipsis está de más. Ya, ustedes me siguen. Para ellos. ¿Ok? Pero recuérdense que la esencia del elemento profético, ¿quién es? Es Yeshua HaMashiach. O sea que debe de estar presente. ¿Ok? Vamos a ver la interpretación futurista o escatológica. Esta es la visión predominante en el dispensacionalismo y gran parte del evangelismo moderno. Sostiene que los 10 cuernos no se refieren a los reinos bárbaros del siglo V, claro, sino a una confederación de 10 naciones o gobernantes que surgirán en el futuro inmediato antes de la segunda venida del Mashiach. Claro, ya eso está en vigor. ¿Me siguen? Porque se viene desprendiendo de que
de las 37 naciones que formaban el mercado común europeo, y que de ahí bajaron a 27 y de 27 bajaron a 17. ¿Me siguen? Y así siguen bajando hasta que lleguen a 10. ¿Qué le están diciendo a estas naciones? Por eso el Reino Unido sale del mercado común europeo. De ahí es que viene lo que ya ustedes han visto, que lo pueden buscar en la prensa contemporánea, lo que es el Brexit. B-R-E-X-I-T, Brexit, que es la salida de Gran Bretaña del mercado común europeo. ¿Por qué? Porque la moneda no era el equivalente a lo que se tenía con el euro. O sea, cada moneda de cada país, ¿verdad?, tenía que estar soportada en el euro. Entonces, el franco suizo tenía que estar soportado en el euro, ¿verdad? Lo que era cada moneda de cada país tenía que estar soportada en el euro. Pero como la deuda fue más grande y ya Inglaterra no quería, Reino Unido no quería seguir, lo que le dijeron es, usted tiene que salirse. Y así es que están saliendo. Entonces usted ve que España, Portugal, Italia, Grecia, muchas de esas naciones tienen deudas gigantescas. Entonces lo que le están diciendo es que se salgan del euro y que se mantengan con su propia moneda. ¿Me están siguiendo? Entonces, eso es lo que está aconteciendo en la actualidad, para que lo vayan viendo. Significa que cuando lleguen a 10 naciones, entonces ya estamos cerca de esta profecía. ¿Me siguen, mis hermanos? Entonces, todas estas crisis que están pasando son buenas, porque así va a hacer que se defina claramente la posición de todas estas naciones para que sean 10. Dice que cuando esas 10 ya estén, entonces va a venir una nación pequeña y va a quitar a 3. Y ahí se está hablando de ¿quién? De Dinamarca. Porque Dinamarca está mencionada como Danmark, que era lo que Jacob, ¿verdad?, sus 12 hijos, la tribu de Dan, tiene la marca de ¿qué? De la serpiente. Y Danmark, la marca es de la serpiente. Dinamarca es Danmark, la marca de la tribu de Dan. ¿Que cuál es? La serpiente. No sé si usted me está entendiendo. O sea que el Padre Celestial revela, amén, cuando Jacob comienza a bendecir a cada uno de los hijos, lo que le salió a Adán fue eso, porque eso era el destino profético de lo que iba a hacer. ¿Qué pasó con esas tribus? Que las tribus de Israel se movieron 10, y esa era una de ellas. Se movió al norte de Israel, hacia la parte del norte de Asiria, y de ahí se fue para más arriba, hacia Europa, y ahí es que está ubicado. ¿Me siguen, mis hermanos? Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, la confederación final, que es lo que les decía ahorita, es cuando lleguen a 10. Los 10 reinos no han existido simultáneamente en el pasado reciente. ¿No? Todavía no han llegado a 10. Por eso no han existido. Representarán una unión política mundial, a menudo asociada con una nueva orden o un nuevo orden mundial, o una Unión Europea ampliada, renovada, que dará su poder a la bestia, al anti-Mashiach y al anticristo, por una, lo leímos ahorita, ¿verdad? Por una hora. Por una hora. El cuerno pequeño, el anti-Mashiach, en esta visión, el cuerno pequeño es una figura personal. Estamos dentro de la interpretación, ¿cuál? La interpretación, ¿cuál? Futurista, escatológica. Él surgirá, el anti-Mashiach surgirá de esta confederación, subyugará a 3 de los reyes rivales para consolidar su poder absoluto y gobernará el mundo por un periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, antes de ser destruido por el Hamashiach. O sea, estamos hablando de la profecía de las 10 naciones, los 10 cuernos. Un cuerno pequeño va a quitar a 3. Amén. ¿Me siguen? Apocalipsis confirma, bueno, déjeme primero decirle que tiempo, tiempos y medio tiempo,
que son 3 años y medio literales, antes que sea destruido el Mashiach, porque ¿cuándo va a ser destruido el Mashiach? Después del arrebatamiento, que nos vayamos, que estemos con él, cuando Yeshua Mashiach venga, que venimos con él, solo con el resplandor de su venida, en la segunda venida, va a destruir ¿a quién? Al anticristo. Y de ahí el falso profeta y la bestia son lanzados al lago de azufre. ¿Me siguen? Ok, vamos ahí. En Apocalipsis 17 nos confirma que estos reyes todavía no han recibido el reino, sugiriendo que su ascenso al poder total es un evento que futuro. Amén, mis hermanos. Futuro. ¿Me siguen? Dile a él que se quite eso. Entonces, así es. Entonces, precisamente esa interpretación que nos da aquí, queremos buscar en Apocalipsis 17. Amén. Que lo leímos ahora, versículo 16, versículo 17. Amén. Versículo 12. Amén. Nos lo indica. Amén. Vamos a leerlo desde el versículo 1, el capítulo 17. Dice: vi entonces uno de los 7 malaquín que tenía las 7 copas, oyó, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Oyó la palabra, la sentencia. Si esa sentencia se la está mostrando a Chelía Juan, es porque ya está hecha. Ya está hecha, está dicha. Solamente está esperando el tiempo de que se declare en lo físico. ¿Me siguen? Dice: y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, sobre muchos pueblos, muchas aguas, muchos pueblos, muchas naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el Ruach HaKodesh al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedra preciosa, de perlas, y tenía en la mano una copa de oro, llena de ¿qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babel, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones y de los ídolos de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los redimidos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el malach me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio, la revelación de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que ha visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de Ares la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, oyó eso, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, será, te está diciendo algo, ¿verdad? Esto para la mente que tenga sabiduría. Jomar, las 7 cabezas son 7 montes. ¿Dónde están esos? En Roma. Dice, sobre los cuales se sienta la mujer. Ya tú sabes qué mujer es. Dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que ha visto, o sea, ya usted vio, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad. ¿Qué dice ahí? Por una
hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, nos da una clave. Por una hora y juntamente con esos reyes va a tener la bestia autoridad. Estos tienen un mismo propósito. Aleluya. Y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. O sea que la Iglesia Católica va a entregar todo por una hora. Y ahí va a venir la bestia y el anticristo y va a destruir. Pero sigo leyendo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Adón Adonín, Melech Amalquín, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también, 2 puntos, las aguas que ha visto, donde la ramera se sienta, donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Creo que usted va conmigo leyendo, ¿verdad? Versículo 15. 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Quién es la ramera? Iglesia Católica, ¿verdad que sí? Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Elohim ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso. O sea, va a poner a ellos en contra de todo el sistema, ¿verdad? Católico. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. O sea, ellos van a tener que ponerse de acuerdo y entregarle el reino a la bestia. Ya usted sabe, en una hora se lo van a entregar, pero con una hora va a ser suficiente para ellos destruir. Dice, hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de Ares la tierra. Amén. Ya en el capítulo 18 da una descripción por completo. Pero aquí es que queremos que usted vea la otra interpretación idealista simbólica. O sea, la que estamos viendo que está más directamente con la interpretación profética dada por el Padre es esa. Amén. Ahora vamos a ver la tercera, que es la interpretación idealista. Esta perspectiva ve los 10 cuernos no como reinos literales específicos, sino como un símbolo de la totalidad del poder político mundano o una coalición genérica de naciones que se oponen a Elohim en cualquier época. El número 10 simboliza completitud o plenitud, como los 10 mandamientos, representando la totalidad de la fuerza militar y política humana en oposición a Elohim, no un conteo literal de naciones. El cuerno pequeño representa cualquier poder o ideología que se oponga a Elohim y persiga a los santos a lo largo de la historia con su manifestación final en el anti-Mashiach. ¿Qué diferencia clave hay? Entonces ya sabemos de las 3 escuelas cuál es la escuela que tiene la interpretación real, ¿verdad? No es la preterista o histórica, ni es la idealista, sino cuál es la que tiene la línea escatológica. Amén. La que tiene la línea escatológica, la interpretación futurista. Es la que tiene la interpretación como les pude describir. Amén. Y le pude dar señales de conexión. Amén. Con otros versículos. Entonces, antes de avanzar para ver la diferencia clave entre Daniel y Apocalipsis, yo quiero que ahora vayamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Amén. Versículo 13 al 28. 7 del 13 al 28. Aquí el contexto nos revela el servicio del sacerdote Melquisedec. Melquisedec. Amén. Amén, mi hermano. Melquisedec. Bueno, que es el rey de justicia. Amén. Hebreo capítulo 7, del versículo 13 al 28.
Esto es para que usted pueda ver la selección, y esto confirmado en el libro de Salmos, ¿verdad? Amén. Ok. En Hebreos capítulo 7, desde el versículo 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Aleluya. Nadie sirvió al altar. ¿Vieron? Porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al servicio del sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza del Melec-Sedec, rey de justicia, se levanta un Cohen distinto, un sacerdote distinto, no constituido conforme a la Torá de los mandamientos. Entienda bien, los sacerdotes que fueron ordenados, manifestados, estaban por la guía, la línea de los 10 mandamientos. Pero antes de eso, hubo un ordenamiento de una tribu que era la de Melquisedec. ¿Me copió? Estoy estableciendo esas dos partes, esas dos diferencias, para que podamos, con el ruado de entendimiento, usted poder comprender lo que le estoy diciendo y lo que estamos leyendo. Dice, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. 2 puntos, voy por el 17. Tú eres Cohen, tú eres sacerdote para siempre, según el orden, aleluya, ahí está, de Melquisedec, rey de justicia. Queda pues abrogado, aleluya, copió, queda pues abrogado, eliminado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la Torá y de la introducción de una mejor esperanza. Wow. O sea, nada perfeccionó. Se le dieron los 10 mandamientos, se le dieron los preceptos, se le dieron los estatutos. ¿Lo cumplió el pueblo de Israel? No. Creyó cuando le dieron la profecía de que venía Yahshua HaMashiach. No. Entonces dice, queda pues abrogado el misbot, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la Torá, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿Oyó eso? No fue hecho sin juramento. Fueron, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, 2 puntos, juró Yosef Bajei y no se arrepentirá. Usted se recuerda que le hemos dicho que Yosef Bajei no encontró por quién más jurar, que juró por él mismo. Ok. Y no se arrepentirá. Dice, tú eres Cohen. O sea, y él dijo, tú eres Cohen para siempre. Según el orden de qué? De Aarón, de todas esas otras cosas. No. De la tribu de Judá. No. Él vino por eso, pero recuérdense que la otra parte por donde él vino, la tribu de Judá, no, la de Melquisedec. ¿Me siguieron, mis hermanos? Oiga, wow. Si nos vamos al libro de Mateo, nos vamos al libro de Lucas, cuando veamos la genealogía, es para yo recordarle, se está hablando de José, ¿verdad? Se está hablando de María. Pero María, ¿quién fue que la embarazó? El que viene por la tribu, ¿de dónde? De Melquisedec. Se necesitaba un recipiente, pero el que puso la esencia, el soplo, el soplo, el ruah. No sé si usted me está siguiendo ahora. ¿Vino de dónde? De la de Melquisedec.
Por eso, Cohen para siempre. Dice ahí, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero él es que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y los otros Coanín llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un servicio de Cohen inmutable. Aleluya. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre, viviendo siempre, viviendo siempre, viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros. Porque el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, nos convenía, puro, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los chamaín, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sacerdotes ad-dolín, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá constituye Coanín ad-dolín a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Creo que estamos clarísimos, ¿verdad? Estamos hablando, porque usted dirá, ven acá, pero ¿en qué tiene que ver esta parte con este título de la prédica? Sencillo. Hay unas tribus, hay 12 tribus, son 12 hijos que su papá Jacob, que fue llamado después Israel, cuando llega el momento de su muerte, los bendice. Y cuando lo bendice, marca el destino profético de cada uno. Y de ahí viene lo que Daniel estaba siguiendo proféticamente cuando le dan la revelación. Pero esa misma profecía a el apóstol, a Chelía Juan, se la dan en el capítulo 17. Y ahí está el nivel de revelación para el cumplimiento de ello. Por eso ahora, cuando vemos esto, vemos, mis hermanos, tenemos que ver el antítesis del Mashiach. Entonces tenemos que saber y ver la constitución de Yeshua HaMashiach, de qué sacerdocio venía. ¿Me sigue? Y veamos entonces el sacerdocio que viene por el anti-Mashiach. Amén. Entonces, ¿cuál es el sacerdocio? El que leímos ahí. ¿De dónde vino y nació Yeshua? Amén. Entonces, ¿de qué orden? De la de Melquisedec y de la tribu de Judá. Pero la tribu de Judá le iba a dar a él por sí sola lo que era la permanencia, la perpetuidad, todo el poder que venía del Padre. No. Era el pacto que había. Y ese pacto, el anticristo no puede romperlo, porque ya él fue vencido. ¿Me siguen? Y a él, a Yeshua, nos da a nosotros entonces la revelación de cuál es su orden de sacerdotal. ¿Y es cuál? La de Melquisedec. Amén. Para que estemos claros. Entonces, o sea que nosotros tenemos una doble. Yeshua HaMashiach, venimos por dónde? Por la tribu de Judá, por Yeshua HaMashiach, pero por la orden de Melquisedec. ¿Me siguen, mis hermanos? Algunos más que otros, yo diría, de acuerdo a su llamado. ¿Me siguen? Entonces, usted tiene que ver, o sea, por eso es que son uno es dedo, uno es ojo, otro es esto.
¿verdad que sí? El llamado con don. Ok. Entonces, pero en él, en Yeshua, está la plenitud. Nosotros estamos por parte, nosotros nos vamos a unir a la cabeza, que es la plenitud. No sé si usted me sigue. Amén. Entonces, por eso estamos viendo que usted y yo tenemos que estar claros para el cumplimiento profético de irnos en el arrebatamiento, unirnos en la plenitud con lo que es la cabeza, que es Yeshua HaMashiach, para que entonces la otra parte ya tenga que cumplirse de esa profecía. Mientras tanto, por eso esos tres ejes proféticos, que está el eje profético del nuevo orden mundial, que cubre a esa parte, porque tiene que cumplirse todo lo que está ahí dicho. Pues, todo lo que está escrito también del eje profético del pueblo de Israel, porque es que el pueblo de Israel, en la otra profecía, que es la de las 70 semanas, esa última semana, ¿verdad? Que es de 7 años, se va a firmar después que nosotros nos vayamos en el arrebatamiento. El pueblo de Israel va a firmar con el Mesías esperado, que es el anticristo, pero que él no se va a revelar como el anticristo, sino como ese líder que va a lograr la paz. Un judío no firma, sino con otro judío. Y el anticristo viene de la tribu de Dan. Entonces, un judío no es judío, es de la tribu de Dan. Entonces, ellos lo van a reconocer, pero como su Mesías esperado. ¿Me siguen, mis hermanos? Entonces, ortodoxo, claro. ¿Me siguen? Entonces, es importante que veamos cómo el conjunto de naciones se está a sí mismo armando, ¿verdad? Se está colocando en la posición que nos habla la profecía. Amén. Vamos a ver ahora esas diferencias que son bien clave entre el libro de Daniel y de Apocalipsis. Amén. Aunque estos pasajes son paralelos, hay algunos matices, o sea, hay algunos puntos que nos dan a nosotros una señal. En Daniel, el énfasis está en la sucesión histórica, 4 bestias y el juicio divino sobre el cuerno pequeño. La visión es para Daniel y es para entender el futuro lejano. O sea que todo lo que se le reveló a Daniel no era para el cumplimiento de ese tiempo. ¿Me siguen? Entonces, en Apocalipsis, el énfasis está en la relación entre la bestia y los reyes. Se aclara que los 10 reyes dan su poder ¿a quién? A la bestia, por un tiempo muy breve, 1 hora, y que finalmente, en un acto de arrepentimiento o engaño, aborrecerán a la ramera, que es el sistema religioso, y la dejarán desolada. Esto sugiere un conflicto interno dentro de la coalición final. Amén. Y eso usted está viendo. Ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que están aquí, ¿verdad? Son testigos presenciales de lo que se les ha enseñado. Amén. Viendo claramente lo que están haciendo esos países en este tiempo. Amén. ¿Se recuerdan? Lo que le hemos mostrado y le hemos enseñado, ¿verdad? De lo que ellos están haciendo. Aleluya. Amén. Entonces, eso se lo digo para poder recordarle. Amén. Recuérdense lo que le hemos dicho de las diferentes naciones del nuevo orden mundial. Todo lo que están haciendo ahora mismo. ¿Ok? Los BlackRock, Vanguard, el Foro Económico Mundial, Club Bilderberg, ¿verdad? Todos los Illuminati, los masones, todo lo que ellos están haciendo, toda la estructura de lo que están haciendo, para que lo que ellos quieren establecer, y lo están haciendo, es el nuevo orden mundial. Pero para ellos pasar a esa estructura, tienen que venir la parte que nos vienen a nosotros, para irnos en el arrebatamiento. Y después ellos siguen con todo eso. ¿Me siguen? Entonces, esas naciones están asimismo organizándose. Amén. Bueno, no se preocupe que esto tiene 2 partes y a lo que vemos, esta primera parte inclusive va a tener que llevarse un poco más. Vamos ahora al resumen de la identidad de los cuernos. Ahí está la característica.
la interpretación histórica, la futurista y la interpretación idealista. Los 10 cuernos en la interpretación histórica representan reinos bárbaros del siglo V en Europa. La futurista, 10 reyes y naciones futuras en el nivel global. La idealista es el símbolo de todo poder humano. Amén. El cuerno pequeño es una de las características del libro de Daniel. En la histórica es el papado, sistema religioso. En la futurista es el antimachía, es una persona futura. Y la interpretación idealista es un poder opresor, el antimachía al final. ¿Cuál es el cumplimiento? La interpretación histórica, ¿verdad? Dice que fue en el pasado, en la Edad Media, o sea que para ellos ya pasó. Pero la futurista, que es la que está orientada de acuerdo al Padre, es el futuro para el tiempo del fin. La simbolista es simbólico y atemporal, no da tiempo. Y el Padre Celestial tiene marcado el tiempo. Pues, entonces, esa corriente nos dice que no hay tiempo, todavía no. La duración aquí en la histórica habla de siglos, 1260 años proféticos, pero la futurista habla de 3.5 años literales cuando se haga el proceso, ¿verdad? Y la simbólica o idealista es variable. ¿Cuál es la conclusión profética? ¿Verdad? O sea, en esta línea que es la futurista, recuérdense que está la profecía de las 70 semanas, que falta una semana, ¿verdad? Que es de 7 años. Y que después del arrebatamiento se va a firmar ese pacto de paz y seguridad por 7 años. Entonces, 3 años y medio primero, amén, que son de tranquilidad, de paz, que se ha resuelto todo. Y después de ahí vienen los 3 últimos años, que son de la gran abominación, en la cual ahí se va a identificar. Y ellos van a tomar el control completo. Ahí. ¿Me siguen? Ahí que ellos van a tomar el poder completo. No, ahí van a quedar creyentes. Los evangélicos que se quedaron, que no se fueron en el arrebatamiento, también van a estar ahí. ¿Ves? Ahí también, aparte. Sí, pero ellos van a estar primero. Primero hay que saber que se van a quedar. Y de ahí, en base a la persecución, le van a cortar la cabeza, como lo dice la Escritura. ¿Verdad? Entonces, ya ahí, ya cuando quede el último, que ya le corten al último, es que se va a completar el número allá arriba. Y de ahí, entonces, la segunda venida. Ahí se va a acabar los últimos 3 años y medio. Y ahí se cumple el año 6000. Ahí viene la segunda venida. Ahí que Yeshua HaMashiach viene con el resplandor de él, elimina al anticristo y el falso profeta y la bestia son lanzados al lago de azufre. Amén. Eso lo vamos a ir buscando en los versículos para ir poder llevándolo dentro del contexto. Pero vamos a ver esta conclusión profética de la característica de esa parte del libro de Daniel, capítulo 7, y de Apocalipsis 17. La profecía de Daniel 7 y Apocalipsis 17 convergen en un punto. La historia humana, marcada por imperios brutales, llegará a su fin no por una revolución humana, sino por el juicio divino. Mire, ahora el Rama dice que le recuerde, usted ha sido testigo de lo que le estaba diciendo ahorita. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Formó el Crisis Islam, donde unió con la apostasía y el ecumenismo. ¿Qué hizo? Unió todas las religiones del mundo, encabezando el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, los LGTBQ y los pedófilos. Y las edificaciones nuevas de eso están en Abu Dhabi, en la isla Yiyat, en Abu Dhabi, y en Alemania, en esos 2 sitios. ¿Me sigue, mis hermanos? Entonces, usted le dio seguimiento a eso, y yo también, ¿verdad? Fuimos dándole seguimiento desde cuando se habló que ellos tenían esos planes, de cuando comenzaron a construir, nosotros lo comenzamos a ver y darle seguimiento a la construcción, hasta que la completaron, hasta que la inauguraron. Ya está ahí. Ya eso es algo dentro de la profecía que tenía que cumplirse. ¿Me sigue? Una religión mundial en la que todas las religiones tienen que venir ahí. El Papa León XIV, ¿qué ordenó?
ordenó la destrucción de todas las iglesias evangélicas y protestantes, que no se unieran a ellos. ¿Me siguen? Entonces, esa parte ya la vivimos, ¿verdad que sí? Y ellos en su estructura ahora van a hacer que las naciones que van a estar bajo el dominio de la religión mundial, que es un brazo del gobierno mundial. ¿Me siguen? Del gobierno mundial. Porque es importante que usted sepa, en la geopolítica, los elementos de poder, o sea, con el cual se gobierna una nación, son los mismos elementos de poder con los que el gobierno mundial quiere gobernar a la nación. ¿Me siguen? Entonces tiene que haber un elemento de poder político, gobierno mundial. En el gobierno mundial va a haber un presidente mundial y va a haber gobernadores. Ya no va a haber presidente por cada nación. ¿Me siguen? Entonces esa estructura se está armando. Se está armando. Yo la he escuchado. Ya sabemos cómo es que se van a dividir el mundo por regiones. En eso es lo que se está ahora hablando, China, Estados Unidos. Tú no has visto que Estados Unidos, que Groenlandia, que América para los americanos, o sea, toda la parte de América del Norte, América Central, América del Sur, para América. Y hay otras regiones que se están dividiendo, China con otras regiones, la India, Rusia con otras regiones. Se están dividiendo. Eso está pasando ahora. Yo le había soltado un poquito, pero ahora yo lo estoy diciendo, pero después se lo puedo decir más claro y se lo puedo mostrar ahí. Amén. Pero le estoy diciendo esto para que usted se mantenga actualizado, escudriñe la palabra, véala escatológicamente para que vea cómo lo que dice en la profecía se está cumpliendo al frente de la gente que no tiene conocimiento, y los que no tienen el Ruach no lo van a ver de acuerdo como el Ruach nos lo está mostrando a nosotros. Amén. Entonces es importante que veamos eso. Entonces, el elemento de poder militar es uno, el elemento de poder diplomático es otro, el elemento de poder económico es otro. En un gobierno mundial, cada uno de esos elementos se han fortalecido. Por eso, todas esas compañías, BlackRock, Vanguard, si yo la pongo ahí, ustedes van a ver todas. Una vez yo se lo presenté a ustedes. Yo lo puedo presentar para que ustedes vean todos los productos en la tierra están regidos por ellos. Por eso cuando están contaminando el aire, contaminan el aire, la comida, todo. ¿Para qué? Para afectar transgénicamente el ADN de toda la creación de Yahweh. ¿Me siguen? Entonces, eso está sucediendo. Y es importante, entonces, que lo veamos, pero desde el punto de vista de lo que el Padre Celestial nos ha mostrado. Por eso, independientemente de si los 10 reyes, son una realidad histórica, pasada o una futura, el mensaje central es que el poder del cuerno pequeño, la rebelión contra Elohim, será destruido y el reino será entregado a los Kadosh del Elión, del Altísimo, en la segunda venida, ¿verdad? Para siempre. 10 cuernos, Daniel 7 versus Apocalipsis 17, hay algunas diferencias. ¿Quién es el cuerno pequeño de Daniel 7? Vamos a ver las interpretaciones. La profecía de los 10 cuernos en Daniel 7 y su repetición en Apocalipsis 17 es de los temas que hemos hablado, que escatológicamente, ¿verdad? Tiene ese hervor, ¿verdad? Ese análisis prescriptivo que describe la misma realidad, la fragmentación del gran imperio como lo vimos anteriormente. El texto es idéntico en esencia, las interpretaciones varían
drásticamente según la escuela teológica. Aquí se explican esa diferencia y los enfoques principales. El contexto común son los 10 cuernos, que son los 10 cuernos, y en ambos libros los 10 cuernos surgen de la misma bestia. En Daniel 7, el Imperio Romano tiene 10 cuernos, surgen con un cuerno pequeño que derriba a 3 cuernos, a 3 de ellos. En Apocalipsis 17, la bestia escarlata, también el Imperio Romano o un sistema político secular, tiene 10 cuernos. Estos son los 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que recibirán autoridad por una hora junto a la bestia. Inclusive están hablando que este es el último papa, pero recuérdense que hay un papa vivo, ¿verdad? Que está retirado. Amén. Y dice que hay uno que va a ser afectado, va a ser muerto y que va a resucitar. Se le va a infundir vida, ¿verdad? La clave profética es que estos 10 poderes deben surgir antes de la caída definitiva del imperio del que nacen y deben cooperar con un poder central antes de volverse contra la gran ramera, una entidad religiosa apóstata. La escuela de la interpretación, ya nosotros vimos, ahora vamos a ver los elementos clave dentro de ella, de los auspiciadores, ¿verdad? Y de los que analizaron. La interpretación historicista, que es la visión de la reforma, esta escuela estuvo defendida por los reformadores como Lutero, Calvino, y actualmente, ¿por quiénes? Por los adventistas del séptimo día. Ve el cumplimiento como un proceso histórico continuo desde la caída de Roma hasta el fin de los tiempos. O sea que para ellos ya eso pasó. Por eso usted ve que no hay ese arrebatamiento, no hay nada de ese asunto. Ok. La identidad de los 10 cuernos representan a 10 reinos europeos que surgieron de la desintegración del Imperio Romano Occidental entre los siglos IV y VIII después del Mashiach. Aunque algunos intérpretes sugieren que se consolidaron políticamente más tarde, entre el año 1200 a 1700 después de Yeshua. La lista clásica suele sugerir, es la misma que le habíamos mencionado anteriormente, los vándalos están entre África y España, los suevos están entre España y Portugal. Ahora le estamos mostrando, ¿verdad?, lo que estaba de aquellos tiempos a lo que son los países en la actualidad, para que vayan viendo. Los suevos que están en España y Portugal, los visigodos que están en España y Galia, los francos que están donde, Francia, los burgundios, Suiza, los lombardos, Italia, los anglosajones, Inglaterra, los herulos, los ostrógodos y los alamanes de Alemania. ¿Okay? El cuerno pequeño surge de entre 10 reinos. Se identifica históricamente con el papado de Roma a nivel papal, que se levantó como un poder político religioso. Derribó a 3 reinos, los herulos, los ostrógodos y los vándalos. Eso es historia, ¿eh? Eso está ahí. Usted se busca la historia y busca eso, y usted lo va a encontrar ahí, para establecer su supremacía, y gobernó entre los años 1260 años proféticos, o sea, entre el 538 al 1798 después del Mashiach. ¿Qué relación hay con Apocalipsis 17 dentro de esa interpretación histórica o historicista? Es que los 10 cuernos en un momento futuro, la reforma y los 10 siglos posteriores aborrecerán a la ramera. Lo dice la Escritura en Apocalipsis 17, ¿verdad? Y la Iglesia Católica Romana, que se ha vuelto apóstata, la dejarán desolada y quemarán sus carnes y eliminarán su poder político y su riqueza. ¿Okay? La interpretación futurista o dispensacionalismo, esta visión popular en gran parte del protestantismo moderno, cree que la profecía se cumplirá literalmente en un futuro inmediato, antes de la segunda venida. Amén. La identidad de los 10 cuernos serán 10 reyes o naciones que surgirán en los últimos días, posiblemente en una restauración del Imperio Romano. O sea que ellos van a mostrar, y es lo que está pasando, el poderío del establecimiento del gobierno mundial. Ya ellos lo están mostrando. Se lo hemos dicho, ¿verdad? Vean el Foro Económico Mundial, vean el Club Bilderberg, vean las 13 naciones
de la nobleza negra. Vean el C5. Son todas esas organizaciones, son familias que están rigiendo, que adoran a Satanás, que están en esa línea clarita. Ok. Entonces, aquí en los 10 cuernos, su identidad serán 10 reyes o naciones que surgirán en los últimos días, posiblemente una restauración del Imperio Romano, a menudo asociada con la Unión Europea o una federación mundial. Ya yo le mencioné los nombres. Ya ellos están organizados, Están organizados. El cuerno pequeño será el antimachía, un líder político mundial que surgirá de esta confederación de 10 naciones. Derrocará a 3 de ellos para consolidar su poder absoluto. Diferencia clave. Para los futuristas, los 10 cuernos aún no existen como un bloque económico unido. La profecía de Apocalipsis 17:12 aún no han recibido reino. Ya, aún ellos todavía no han tomado la posición del reino. Ellos están organizando, ¿verdad? Están en todo el proceso del elemento del poder económico, ¿ok? El elemento de poder, asimismo, diplomático, cómo que se van a manejar. O sea, están organizando todo eso actualmente. La crítica historicista. Los historicistas argumentan que esta visión ignora que los cuernos surgieron dentro de la vida del Imperio Romano, que terminó en 1806, después del Mashiach, con el Sacro Imperio, y que la profecía de que pelearán contra el Cordero y luego serán vencidos, ya tiene un desarrollo histórico en la guerra religiosa y el secularismo. O sea, la guerra de los cruzados, ellos dicen que, ¿sabes? Todo eso. La interpretación preterista. Esta escuela sostiene que la profecía ya se cumplió en el pasado, principalmente en el siglo I o II. La identidad de los 10 cuernos a veces se asocian con las provincias o su división del Imperio Romano en la época de su decadencia. El cuerno pequeño generalmente se identifica como Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, del siglo II antes del Mashiach. Eso es historia también, que a él lo identifica como el anticristo porque quemó, hizo todo, muy parecido a lo que dice. Los judíos hoy dicen, sí, los judíos del día de hoy dicen que es el cumplimiento porque no creen. No. Creen que ya todo lo que son judíos ortodoxos. Y ellos le explican a sí mismos. Por eso, ellos no están esperando el Mashiach que nosotros estamos esperando. No, el Mesías de ellos, el antimesías de nosotros. Exactamente. Entonces, eso es importante para que puedan ver, ¿verdad? El problema mayor es que la mayoría de los eruditos, incluso muchos preteristas, reconocen que Antíoco no se ajusta a la descripción de Daniel 7, que habla de una potencia que surge después de las 4 bestias, es decir, después de Grecia, en el contexto de Roma, y que no cambió los tiempos y la ley de la manera descrita. ¿Verdad? Aquí volvemos ahora con la diferencia clave entre Daniel 7 y Apocalipsis 17. Amén. Pero ya con los elementos claves actuales. Por ejemplo, en Daniel 7, el enfoque principal es el surgimiento y el juicio final de los reinos. En Apocalipsis 17, la interacción política con la gran ramera. Señores, la Iglesia Católica no tiene un contrato que se llama el concordato, que tiene que ser firmado con los gobiernos para que le den el 10% de todo. Claro. En el cual el nuncio apostólico y el cardenal en cada país, si usted lo ve en la línea diplomática, el más antiguo de los diplomáticos es el nuncio apostólico de la Iglesia Católica. Así es la realidad en cada país. Así que está alineado el orden diplomático para estar por encima de los gobiernos. Y el Vaticano es un gobierno, pero es un poder religioso. Y ellos influyen. ¿Sí? Entonces, por eso ellos lo hacen de esa manera. ¿Verdad? Entonces, eso está integrado ahí. ¿Me siguen, mis hermanos? Para que estemos claros.
Por eso usted ve que muchos presidentes, tú ves que, sí, y yo estoy con la iglesia evangélica, pero que está con la católica, que está con los brujos, que está con esto, que está con aquello, está con todo. Sí. Sí, pero es porque buscando los votos. Sí. La acción de los cuernos. El cuerno pequeño habla grandes cosas y hace guerra a los santos. En Apocalipsis 7, los 10 cuernos odian a la ramera, la dejan desolada y la queman con fuego. El destino final. En Daniel 7 son juzgados y destruidos por el anciano de días. En Apocalipsis 17 entregan su poder a la bestia, el sistema secular, el antimachía, y luego son derrotados por el Cordero. ¿Vieron? Exacto. Tiempo de acción se enfoca en el Daniel 7 en la duración del dominio del pueblo pequeño. Tiene un tiempo. Y en el 17 de Apocalipsis se enfoca en el periodo de 1 hora de cooperación política. ¿Ven? Nos vamos a detener ahí, mis hermanos. Sí. Miren, bueno, vamos a acabar ese poquito, porque ya la segunda parte es la conclusión profética de esta parte es que la Tanat o Biblia presenta un patrón bien claro. ¿El origen cuál es? En Daniel 7 y en lo que es Apocalipsis 17. Los 10 cuernos nacen de la desintegración de un gran imperio secular. ¿Cuál es la cooperación? Es por un tiempo limitado, 1 hora, que unifican su poder con un líder central. ¿Quién es? La bestia. La revolución, ese mismo poder político, son los 10 cuernos. Se vuelve violenta contra el poder religioso, apóstata, que es la ramera, despojándolo de su influencia. Usted ve que se va el poder político por encima del poder religioso, porque el anticristo quita, es el cuerno pequeño que quita a 3, y ahí él muestra su liderazgo. Y es un evento que... Es que él mismo trata de ganar la autoridad. Sí, claro. Y ese evento, antes de que nosotros nos vayamos al arrebatamiento, vamos a ver eso. Vamos a ver esa organización. Como se están organizando ahora, se va a ver eso. Y ya cuando eso esté ahí, que se hable de la firma, ahí, usted sabe, el día y la hora no lo sabemos, pero el mes y el año, durante qué fiesta, sí lo sabemos. Amén. Ok. Juicio final. Tanto la bestia como los 10 cuernos son derrotados por el Mashiach, el Cordero, en el juicio final. ¿Cuál es la postura más aceptada? Depende de la tradición teológica. Y aquí, en el ministerio, yo tengo que mostrarle cuál es la real. Amén. De las 3, que es la futurista. Porque la historicista ven un cumplimiento histórico claro en la formación de la nación de Europa y el ascenso del papado. Pero dicen que ya pasó. Los futuristas esperan una confederación política mundial literal en los últimos días, que es lo que dice la Escritura, ¿verdad? A Daniel le dice que le da la visión, le dice todo el asunto, pero le dice que guarde la revelación de eso. ¿Porque para qué? Para este tiempo. Entonces, aquellos que son del linaje de Daniel, que guardan los escritos, los seguimientos y toda la revelación profética que está oculta, la van a revelar en este tiempo. ¿Me sigue? Pero el ruego de a nosotros nos la da sin ellos. No sé si usted me sigue. O sea, ellos la tienen escrita. Ellos saben. A ellos le dijeron que lo sellara, que era para el tiempo del fin. O sea, es como los famosos reyes, ¿verdad? Magos. Todo el tiempo que ellos duraron, tuvieron que esperar hasta que apareciera esa estrella para poder en ese tiempo ir, ¿verdad? Entonces, eso mismo es ahora con esa profecía. ¿Me siguen? Entonces, los eruditos académicos suelen ver en el cuerno pequeño una referencia tipológica a Antíoco Epífanes que prefigura a la antimachía final, aunque esto a menudo choca con la secuencia cronológica de Daniel 7,
respecto a Roma. Aleluya. Vamos a ponernos sobre los pies. En esta noche, en esta parte, esperamos que Ruach Kodesh te haya hablado claramente a tu mente para que vieras esta parte, cómo el Padre Celestial nos lleva a la guianza, a la comprensión, a la observación, a estar velando. De esas 10 vírgenes, hay 5 vírgenes que estuvieron atentas. Amén. Entonces, esa parábola nos corresponde a nosotros. Esas vírgenes, esas 5, el Padre Celestial nos invita a que estemos atentos a todos los eventos, que estemos atentos, ¿verdad? Y estemos preparados para cuando estos eventos estén más cercanos. Aleluya. Y dárselo, ¿verdad? Como es parte del Evangelio del Reino, a las congregaciones, a las personas, que esto debe hacer lo que despierten. Que despierten a lo que se está viviendo y que no vivan en base al libro de la mentira, del engaño, del error, que el mundo los tiene en este tiempo. Padre, te damos toda rabá por tu palabra. Te pedimos, oh Yohepahei, que esta palabra declarada, establecida de acuerdo al libro de Daniel y el libro de Apocalipsis 17, oh Yohepahei, tú sigas trayendo, oh Padre amado, los niveles de entendimiento, de revelación profética, oh Padre amado, para tus hijas y tus hijos, porque tú dijiste que tu ruá, tú lo ibas a sí mismo a derramar sobre toda carne, sobre toda carne. Yo te pido, Padre amado, que así mismo al tú activarla, oh Yohepahei, más cercano a cada fecha, oh Padre Celestial, tú actives ese nivel de unción con todo tu poder, con todo, oh Yohepahei, Padre amado, tu voluntad, tu ajabat, para que así mismo estemos apercibidos, preparados, y estar permaneciendo en tu palabra, oh Yohepahei, hasta que llegue el momento que completemos la plenitud contigo, Yahshua HaMashiach. Te pedimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como tú la estás haciendo los chamaín, y que a ti sea todo el acabot y el esplendor de todo lo que tú has revelado, para que tus hijos y tus hijas reciban, oh Padre amado, y vean cuál es el camino que hay que estar firmes para poder irnos en el arrebatamiento. Gracias te damos, Padre amado, por tu infinito ajabat. Bendice ahora a cada hermano y venimos cancelando todo espíritu de muerte, accidente, por ese tránsito, de atraco, de robo, todo espíritu que quiera llevarse la palabra sembrada para que vaya haciendo y viniendo al 100 por 1, Padre amado. Se deshace todo espíritu, oh Padre amado, que quiera llevar a cualquier hermano, cualquier hermana a desviarse de tu palabra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom, mis hermanos, mis hermanas, con toda la Shabbat del Padre, para ustedes y toda su familia. Aleluya. Pueden saludarse con toda la Shabbat. Shabbat Shalom para todos ustedes también, mis hermanos. Aleluya. Shabbat Shalom para todo, apóstol. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para el día y todos. Amén. Shabbat Shalom para el hermano Sterling. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, Ángel. Amén. Shabbat Shalom, María. Shabbat Shalom. Moya. Amén.